Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la jornada online para presentar la guía de prevención de violencia de género para mujeres y niñas con discapacidad intelectual, eh, elaborada por la Fundación A la Par con la colaboración de compañeros de Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid y con la financiación del Ministerio de Igualdad. Em, Nos queda un momentillo que tenemos a gente todavía que está accediendo. Y si os parece, para ir en tiempos, vamos a dar comienzo a la jornada. Doy paso a José Luis Castro Garrido, nuestro director general de la Fundación A la Par. Y José Luis, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidas todas. Es un honor poder presentar la guía de prevención de violencia de género para mujeres y niñas con discapacidad intelectual. Quiero saludar sobre todo al Ministerio de Igualdad, que gracias a ellas hemos conseguido el apoyo y la financiación suficiente para poder acometer la publicación y de la guía que vamos a presentar en el día de hoy. También quiero agradecer a la Subdirección General de Coordinación de la Violencia contra las Mujeres y en su nombre a doña Zulema Altamirano, que también es quien va a intervenir al final de la jornada y nos va a poder despedir. También a la Comisaría de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal de Madrid, que están presentes en nuestro acto y que intervendrán como ponentes a lo largo de la jornada. Al grupo de colectivos de ciudadanos de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, que también están presentes y también intervendrán posteriormente. Y a la empresa que se ha encargado de las ilustraciones y de la maquetación de la guía, Dibujario. Muchas gracias a todas y a todos y bienvenidos. Yo brevemente les contaré lo que es la fundación que lleva trabajando por los derechos y la participación de las personas con discapacidad desde hace ya casi 80 años. Yo llevo 38 en la institución. Cuando vine a trabajar éramos solo 8 personas y ahora ya somos casi 800 empleados, de los cuales pues 300 tienen discapacidad intelectual y estamos muy orgullosos de haber conseguido y haber llegado hasta donde estamos. Inicialmente la institución sabéis, algunos nos conoceréis, estamos aquí en el barrio de Fuencarral, junto a Mirasierra, es una torre alta, un edificio muy antiguo, ya os digo, 80 años, y era un preventorio para cuidar o albergar a los hijos sanos que nacían en familias en las que había lepra. En aquella época, pues la lepra se consideraba muy contagiosa y entonces, para prevenir que los hijos que nacían en familias leprógenas no se contagiaran, los traían aquí. A partir de aquella obra inicial, fundada por la presidenta Carmen Pardo Valcarce, pues que fue la primera representante de UNICEF en España, pues hemos ido evolucionando siempre en la labor por atender a las personas y a los colectivos más desfavorecidos. Y a partir de los años 80 del siglo pasado, pues nos centramos en nuestro propósito en las personas con discapacidad intelectual. Hemos ido creando, a partir de un cole inicial, un colegio de educación especial. En aquellos años no había educación especial como tal, era formación profesional adaptada a lo que nosotros hacíamos. Fuimos recibiendo todos aquellos chicos y chicas de Fuencarral que tenían muchas dificultades para seguir o promocionar en sus institutos. Y les fuimos acogiendo en nuestro colegio y tratamos de darles una formación profesional con el objetivo principal de su posterior inserción laboral.
En aquella época ya llegaba alguna persona con discapacidad intelectual a nuestro centro y vimos que la dificultad de inserción era enorme. Entonces, cuando a los 20, 21 años acababan la formación con nosotros, conseguir que laboralmente pudieran tener un empleo nos resultaba casi imposible. Y decidimos crear el primer recurso en la fundación de un taller ocupacional que les permitiera seguirse formando en el ámbito laboral con el objeto siempre igual de poderles insertar y darles la mayor normalidad posible. De aquellos talleres incipientes, que eran poquitos, teníamos limpieza, teníamos jardinería, pues bueno, lo que en aquellos años se estilaba, vimos que sí que logrando el reconocimiento de la discapacidad de alguno de ellos, podíamos crear centros especiales de empleo. Y aquellos que tenían más posibilidades, pues ya les contratamos por primera vez en nuestros centros especiales de empleo. De entonces ahora ya os digo, tenemos 300 trabajadores en los centros especiales de empleo, con lo cual es otro orgullo grande el que nos satisface poder presumir de ello. ¿Qué vimos también? Pues que las dificultades para insertarles en nuestros centros especiales de empleo no eran tantas como para insertarles en la empresa ordinaria. Entonces decidimos crear una oficina de empleo para conseguir sensibilizar y formar a las empresas y demostrarles que la capacidad de empleabilidad y la capacidad productiva de estas personas era pues muy similar a la del resto. Y bueno, nuestra oficina de empleo a día de hoy pues inserta casi 400 personas anualmente en el mercado ordinario de trabajo. Vimos que además del empleo y de la formación, pues se necesitaban otros recursos. Se necesitaban, por ejemplo, recursos de salud mental, porque las personas con discapacidad intelectual también pueden desarrollar una enfermedad mental paralela a su discapacidad, que no tiene nada que ver con su discapacidad, pero como cualquier otra persona, pues lo puede. Entonces creamos un centro de día y atendemos a personas con esa dualidad de discapacidad intelectual y alguna enfermedad mental. Creamos también, porque nos dimos cuenta que como para cualquiera de nosotros, el ocio y el tiempo libre era trascendental y era importantísimo. Entonces, bueno, pues creamos bastantes recursos de ocio, de tiempo libre, creamos un club deportivo para las personas con discapacidad, hemos participado en montones de aventuras por el mundo del deporte, hemos participado en Olimpiadas, en Los Ángeles, en Londres, tenemos un club deportivo muy grande, integra casi a 500 personas con discapacidad y competimos con ellos por todo el mundo. Otra de las cosas sí que detectamos como necesidad fue la vivienda. Abogamos muchísimo por la no institucionalización de las personas con discapacidad. Preferimos que tengan la vida independiente a la que puedan acceder de la mayoría de ellos. Entonces tenemos ya en Madrid unos 60 pisos supervisados en los que viven independientemente en comunidades de vecinos absolutamente normalizadas y ordinarias, personas con discapacidad. En la actualidad tenemos en esos pisos unas 120 personas que nosotros supervisamos 2 o 3 días a la semana y que bueno, pues que están integrados en comunidades de vecinos y hacen una vida absolutamente independiente. Como veis, hemos ido creando muchísimos recursos con el objeto de normalizar al máximo. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, es una condición de una persona como el que puede ser alto o bajo. A ellos les dificulta un poquito más en entender las cosas que se les pueden explicar o en desarrollar las habilidades sociales necesarias. Pero en el resto de cosas, no hay ninguna diferencia entre cualquiera de nosotros y ellos. Y hemos logrado todas estas cosas, pues en muchas ocasiones, gracias a la colaboración con las administraciones públicas y en una cosa especial que a mí siempre me gusta señalar. Somos
somos una institución un poco sui generis que, bueno, yo lo cuento a modo de ejemplo, no quiero decir que sea extrapolable a todas las demás, porque cada una somos de una manera y ser diferente, pero nuestra fundación lo que trata es de conseguir recursos de financiación que generemos nosotros mismos, ¿vale? Nosotros tenemos un club de pádel y tenis, tenemos una finca de eventos. Como estábamos aquí en el Pau de Monte Carmelo, conseguimos unas unidades de construcción y tenemos 52 viviendas que alquilamos. Es decir, a lo largo de todos estos años hemos ido generando también recursos financieros propios que nos permitan, pues eso, financiar la labor y el propósito institucional. Y para mí, bueno, pues es una manera de ser diferentes, pero también de tener ahí un colchón en las espaldas que nos permite afrontar en muchas ocasiones, pues, pues iniciativas que de otra manera igual no podríamos haber conseguido, ¿vale? Yo no me quiero extender mucho más, yo solo agradeceros muchísimo a todas las personas que habéis estado en la elaboración de esta guía, a todas las instituciones. Somos una entidad muy abierta. Yo os animo a todas a que vengáis a vernos, a que nos conozcáis, porque contado así por mí es mucho más aburrido, pero si lo veis en situ, pues seguramente os llame mucho más la atención y podáis luego dar visibilidad a este tipo de instituciones que al fin y al cabo es nuestra mayor dificultad. Muy buenos días a todas y que tengáis una jornada estupenda y que os sea muy beneficiosa y muy productiva. Muchísimas gracias, José Luis. De nada. Em, Fenomenal. Gracias. Pues continuamos con la jornada. Me doy paso a mí misma ahora y como al igual que José Luis os ha contextualizado y presentado la fundación, pues yo quería antes de ella por fin presentaros esta guía que hemos creado. Sí que me gustaría presentaros un poquito nuestra unidad, que es desde donde nace la elaboración de este proyecto y de ahí ya vamos a la guía. Voy a compartir, a ver, estáis un segundo que comparto pantalla por aquí. Vale, estáis viendo la portada, ¿verdad? De la guía. Sí, vale. Pues vamos allá. Bueno, me presento, yo soy Patricia San Jorge, soy psicóloga y facilitadora de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual y además coordino el área de prevención y sensibilización de nuestra unidad. Em, Como os decía, voy a presentar la unidad para poder entender de dónde nace, ¿no?, este proyecto. Y dentro de todos estos recursos que os comentaba José Luis, de la cantidad de áreas, ¿no?, que tiene la Fundación, uno de estos recursos es la Unidad de Atención a Víctimas, que nace en 2010, cuando en aquella época no existía ningún recurso en toda España, ningún recurso especializado en discapacidad intelectual y abuso y maltrato. Ahí un grupo especializado de Guardia Civil se pone en contacto con la Fundación a la par porque, bueno, nos comentan que se encontraban con grandes dificultades a la hora de tomarle declaración a personas con discapacidad intelectual, veían que había dificultades a la hora de comprenderlas, de que las personas les pudiesen entender también, ¿no? Se utiliza un lenguaje más técnico y bueno, al solicitar este apoyo se inician diferentes investigaciones y se crea esta unidad especializada para poder dar respuesta a este tipo de situaciones y poder, bueno, de ahí trabajar a muchos niveles, ¿no? Ahora os cuento todos estos las tres grandes patas de la unidad. Como os decía, cuando se crea esta unidad en 2010 no existía ningún recurso especializado en toda España. Y a lo largo de todos estos 15 años ya hemos tenido la suerte de poder formar a otras entidades
también que trabajan con discapacidad intelectual para que estas entidades creen sus propias unidades de atención a víctimas. Eh, Aquí tenéis, ¿no? Pues en Atades en 2015, que están en Zaragoza, en la Borbalía en Ciudad Real se une en 2018, Catalonia de Fundación, ¿no? En Barcelona en 2019 e incluye en Navarra en el 2023. Aunque nosotros estamos aquí ubicados en Madrid, pero trabajamos por todo el territorio nacional. Y gracias a estas otras unidades que son compañeras ya desde hace todos estos años, estas unidades dan servicio y soporte a estas áreas territoriales y aún así nosotros también acompañamos y damos soporte a los compañeros de estas entidades y en cualquier caso, cualquier entidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, perdonad, sedes judiciales y demás, también cualquiera y cualquier entidad que trabaje en discapacidad intelectual puede ponerse en contacto con la Fundación para poder dar este servicio que ahora os cuento. En este marco de intervención nosotros tenemos diferentes convenios de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la unidad también tiene y la Fundación convenio con el Ministerio del Interior, con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y con las asociaciones de jueces y magistrados. Em, Brevemente también para poder explicar, ¿no?, en qué consiste nuestro trabajo, además de dar esta respuesta por toda España, nosotros, la unidad tiene tres áreas principales de trabajo, ¿no? El área de intervención, investigación y prevención y sensibilización, que en este área de prevención es desde donde se elabora esta guía. En el área de investigación, muy brevemente, solamente destacar que bueno, tenemos diferentes investigaciones desde aquí de la unidad, a raíz de ese primer contacto que da pie a este inicio de actividad, se creó un protocolo desde la unidad para poder evaluar las capacidades para poder prestar declaración, ¿no? Se vio que determinadas capacidades cognitivas estaban afectadas a la hora de dar un testimonio, a la hora de narrar un hecho, y se creó un protocolo que permitía poder evaluar esas capacidades específicas, ver cómo son cómo pueden estar afectadas esas capacidades a la hora de narrar los hechos y ver no solamente las dificultades que puede haber, sino poder diseñar los apoyos específicos para que la persona pueda declarar y narrar un hecho con plenas garantías y con todas las adaptaciones necesarias, ¿no? Se creó este protocolo, se han creado también protocolos para evaluar el daño emocional que puede sufrir una persona con discapacidad intelectual que haya vivido una situación de abuso o maltrato, para poder evaluar esa sintomatología que pueda estar asociada a diferentes eventos traumáticos como puede ser el abuso o el maltrato. También elaboramos protocolos para poder evaluar la capacidad de la persona a la hora de hacer un reconocimiento fotográfico para poder identificar a un presunto autor de los hechos. Pues vimos también una serie de cuestiones era importante tener en cuenta a la hora de dar los apoyos para que las personas puedan, en una rueda de reconocimiento o en un reconocimiento fotográfico, puedan identificar o decir si no está la persona presente cuando tienen que identificar al presunto autor. Y luego, bueno, pues diferentes publicaciones a lo largo de todos estos años, 49 publicaciones y participación en ya más de 170 congresos de ámbito nacional e internacional. Por un lado estaba esta pata de investigación, tenemos también el área de intervención, que ahora os cuento cada una de estas partes, pero para poder entender, ¿no?, desde aquella primera vez cuando surge la unidad en 2010, em, si no recuerdo mal, ese primer año la unidad atendió un total de 7 casos. Y a medida que han ido pasando los años y la unidad cada vez es más conocida y se deriva más, ahora mismo estamos en una media de 320 casos al año derivados. A lo largo de todos estos años, desde 2010, hemos intervenido en más de 2.600 casos. No trabajamos solamente, como eran los inicios de la unidad, con personas con discapacidad intelectual que hayan podido vivir alguna situación de abuso o maltrato, es decir, que participen como víctimas en un proceso policial o judicial, sino que también desde hace unos años la unidad
trabaja también con cualquier persona con discapacidad intelectual que participe en un proceso policial o judicial como investigada o también como testigo, esto en el ámbito penal, pero también se abrió el trabajo al ámbito civil, haciendo también acompañamientos con la figura del facilitador que ahora os explico. De todos estos más de 2.600 casos con los que hemos intervenido, pues casi el 73% de los casos derivados son mujeres, frente a un 27% de hombres. Y en cuanto a la edad, el 74% de los casos, es decir, la mayoría son personas adultas y un 26% son menores. ¿Qué tipos de abuso son los que se nos deriva y con los que trabajamos? Os decía que nosotros trabajamos con cualquier tipo de abuso o maltrato que pueda estar viviendo una persona con discapacidad intelectual. Os traigo aquí un resumen de los datos, ¿no?, que recibimos. El tipo de abuso que más se nos deriva es el abuso sexual intrafamiliar, el que sea dentro del ámbito familiar. Es en un 18%. Bueno, el segundo más frecuente, perdonad. El más frecuente es el abuso sexual extrafamiliar por parte de cualquier miembro que no sea, que sea fuera del ámbito familiar, un 28%. El siguiente más frecuente es el abuso sexual en el ámbito intrafamiliar. Dentro de todos los tipos de abuso y maltrato, el tipo sexual es el que más se deriva. Creo que también es el que más, con más frecuencia se suele detectar. Y hay otro tipo de delitos que pasan más desapercibidos y son más difíciles de detectar, ¿no? Como por ejemplo casos de trata de seres humanos. También recibimos abuso de tipo tecnológico, grooming, extorsión, ciberacoso, casos de negligencia o abandono, abuso económico, abuso psicológico, abuso físico, violencia doméstica y también la violencia de género. Que desde este tipo de abuso pues es desde donde contextualizamos la guía que hemos elaborado, porque bueno, sí que nos hemos ido dando cuenta que a lo largo y en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 la atención que hemos dado a mujeres que hayan sido víctimas de agresión sexual, abuso y maltrato, con lo cual sí que vimos una necesidad muy grande a la hora de cubrir, de cara a poder elaborar materiales especializados que cubran esta necesidad, ¿no? Que a nivel formativo y como una herramienta de trabajo y de información, poder crear materiales adaptados que vayan especializados en esto, ¿no? Al menos en este caso, con esta guía, a la violencia hacia la mujer. Os hablaba de este área de intervención y dentro de todos estos casos con los que os comentaba, tenemos servicios. Damos terapia psicológica a cualquier persona que haya podido vivir alguna de estas situaciones. Tenemos también la figura del facilitador, que la figura del facilitador es esta persona que es un psicólogo especializado en discapacidad intelectual y en psicología forense, que lo que hacemos es un acompañamiento a lo largo de todo el proceso policial y judicial de la persona, acompañándola, haciendo esta evaluación previa de sus capacidades, viendo qué necesidades tiene para contar, para narrar un hecho con todos los apoyos que necesite y darle, hacer todo ese acompañamiento y adaptar el procedimiento a las necesidades de la persona. Lo que hemos visto de todos estos casos, de todos estos más de 2.600, lo que hemos visto es que cuando no interviene el facilitador de manera activa en el proceso, el 42% de los casos son archivados, son sobreseídos. Eso significa que ni siquiera llega a la fase de juicio oral, ¿no?, sino que se archivan por el camino. Con un 42%. Y si os fijáis en la gráfica, cuando sí que interviene de una manera activa el facilitador, el porcentaje de casos sobreseídos se reduce a un 10%, que para nosotros estos datos son muy importantes, ¿no? Porque estas diferencias, ¿a qué se deben? Bueno, hemos visto cómo la participación del facilitador a lo largo de todo el proceso no solamente le da herramientas a la propia persona para poder expresarse y ser entendida, sino que también le da herramientas a los operadores jurídicos, a los policías, a los jueces, a los fiscales, a las personas, a esos operadores jurídicos que se tengan que enfrentar a tomar una declaración a una persona, y se garantice el objetivo de que puedan entenderle, el objetivo de la persona de ser entendido y entender. ¿Cómo lo hace? Pues como os comentaba, ¿no?, ofreciendo todos los apoyos necesarios en cada una de las fases del proceso judicial.
Por tanto, bueno, pues consideramos que la participación del facilitador, que es algo clave y que también hacemos referencia en esta guía, ayuda a garantizar el acceso a la justicia a todas las personas con discapacidad intelectual. Además de la terapia del facilitador, desde la unidad se realiza asesoramiento jurídico tanto a profesionales del mundo de la discapacidad, abogados, toda esa parte de asesoramiento jurídico la hacemos desde aquí. También tenemos un abogado especializado en el equipo que hace toda esta labor. Y además, desde 2017, a ver, dame un segundín, un momentito que he dejado de compartir. A ver, un momento, que se me... A ver. Aquí, perdonad, ¿eh? Ya, vuelvo a compartir. Vamos a ver. Listo. Lo estáis volviendo a ver, ¿verdad? Sí, gracias, te veo ahí. Bien, se continúa entonces. Además, desde 2017, la Fundación A la Par y desde aquí, desde la unidad, se inicia la gestión de un recurso de acogida del... A ver si me deja esto. Ahí está. Un momentito. Ahí está. Recurso de acogida para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia. Un recurso de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que este dispositivo es el único dispositivo, el único recurso residencial para mujeres víctimas de violencia especializado en discapacidad intelectual. De toda la Comunidad de Madrid, la Dirección General de la Mujer tiene diferentes recursos residenciales y este es el único piso especializado en discapacidad intelectual con educadoras que dan apoyo a las mujeres que conviven en el piso. Y bueno, yo os traía aquí algunos datos, ¿no? A año cerrado, todavía no hemos cerrado el 2025, datos desde el inicio, 2017 hasta el 2024. Bueno, pues más de la mitad de las mujeres que han pasado por el piso han salido de manera autónoma, ¿no? Que es un poco el objetivo de este del piso de este recurso es garantizar no solamente que las mujeres que han sufrido violencia estén seguras y protegidas, sino que cuando termine ese año y medio que dura la plaza, ¿no? Que residen en el piso, cuando salgan puedan tener un trabajo, que puedan tener una vida lo más normalizada posible y de la manera autónoma, ¿no? Y que no, que en muchas ocasiones se da una cierta dependencia emocional y económica del agresor y intentamos, bueno, que no solamente el cese de la relación de violencia, sino que ya, bueno, pues que puedan mm, normalizar y volver a una vida eh, sin violencia, ¿no? Y adecuada. De esto de cara a las salidas autónomas os comentaba, también de cara a las inserciones laborales, que es otro de los objetivos, el 73% de las mujeres que han pasado por el recurso salen con un trabajo estable y en cuanto a la grado de satisfacción que tienen con el recurso y la gestión, pues de un 93%. Hemos visto el área de investigación, el área de intervención y también está el área de prevención y sensibilización, que es el que tengo la suerte de coordinar. Y desde aquí es donde nace esta guía, ¿no? Además, dentro de este área impartimos talleres de prevención, que seguramente muchas de las personas que estáis hoy conectadas a lo mejor ya nos conocéis de haber ido, vamos por toda España dando talleres de prevención del abuso y el maltrato no solamente en centros de educación especial o en centros de adultos, sino también a entidades, damos formación a profesionales y a familias. A día de hoy llevamos pues más de 20.400 personas con discapacidad formadas y más de 1.600 familiares. Además, como os decía, formamos a profesionales, llevamos ya más de 21.500 profesionales formados, no solamente del ámbito de la discapacidad, sino que también de cara a esta formación de operadores jurídicos, ¿no? Damos formación en la Escuela Judicial, en el Centro de Estudios Jurídicos, con policía en UFAM, en el EMUME, en GRUME, en la Oficina de Atención a Víctimas de Madrid, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y muchos más, ¿no? Que no nos caben aquí. Tenemos también una página web que luego os la enseño y donde estará colgada la guía a lo largo de la mañana de hoy. Y la creación de guías y materiales adaptados, ¿no? Como las que os traigo hoy de ejemplo. Además de las guías que os voy a enseñar, tenemos diferentes documentos. Por ejemplo, este que os comparto aquí es un documento donde explicamos en qué consiste el proceso penal desde el momento en el que se
interpone la denuncia, cómo el facilitador puede ir acompañando y asistiendo en cada una de las fases. Tenemos diferentes guías de intervención también, la guía de abuso y discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid, la guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual, la guía No Más Abuso, que es una guía que muchos ya la conocéis, donde está hecha en formato cómic con diferentes situaciones donde bueno, permite identificar diferentes tipos de abuso, diferentes situaciones, como este que os traigo aquí, no es un ejemplo de abuso sexual, diferentes recursos de ayuda y demás, ¿no? Esta guía ya tiene ya unos añitos y entonces desde este área de prevención y sensibilización decidimos poder elaborar otra guía y más específica, ¿no? Para poder dirigirla hacia la prevención de la violencia hacia las mujeres con discapacidad intelectual, que es la guía que tenemos el placer de presentar hoy y la guía en la que no ha sido posible llevarla a cabo sin la ayuda del Ministerio de Igualdad, con la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que este Ministerio de Igualdad es quien nos ha permitido financiar todo este gran proyecto y poder llevarlo a cabo, ¿no? No solo lo hemos creado nosotras desde aquí, desde la unidad y la fundación, sino que también nos han ayudado la Dirección General, bueno, perdón, que no quiero decirlo mal, la Comisaría de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal de Madrid, que luego tendremos un ratito con Pedro, que nos va a hablar de esto también. Y también con Policía Nacional, con el grupo de colectivos ciudadanos de la Unidad Central de Participación Ciudadana de Policía Nacional, que también tendremos a Alberto, que nos va a hablar de este grupo también. Y bueno, y me sumo a los agradecimientos que ha hecho José Luis al inicio de la jornada, gracias al Ministerio de Igualdad y gracias a la Comisaría de Gestión de Diversidad y al grupo de colectivos ciudadanos por el ayuda y el gran apoyo que nos habéis dado. Gracias a vuestra ayuda hemos podido sacar adelante también esta guía y hacerla mucho más completa y rica, ¿no? Con todo lo que recoge del trabajo que realizamos cada uno. Y no me puedo olvidar tampoco de agradecer, aunque ya también lo hizo José Luis, a Dibujario, ¿no? Que nos han hecho estas ilustraciones maravillosas y nos han permitido hacer una guía adaptada y con no solamente en cuanto a contenido escrito, sino también el contenido visual que es fundamental, ¿no? Y no me enrollo más con esta parte, voy a compartiros la guía y vamos a ir viéndola este ratito que me queda. Vale, vamos bien de tiempo. Vale, ¿estáis viendo la guía? Si no me equivoco, ¿no? Vale. Bueno, pues esta es nuestra guía. Voy a ir directamente, aquí tenemos a los autores, el índice, vamos a ir viendo cada parte si os parece. Tenemos un apartado de presentación para poder contextualizar, bueno, qué es la fundación, quiénes han elaborado esta guía. Y empezamos explicando qué es este documento, ¿no? Es una guía que sirve para prevenir la violencia de género y va dirigida a mujeres y niñas con discapacidad intelectual para que el objetivo de la guía es poder ayudarles a identificar la violencia, saber qué hacer en situaciones difíciles y poder conocer los derechos, ¿no? Algo que nos ha sucedido a lo largo de todos estos años cuando vamos a dar talleres de prevención nos encontramos con muchos casos donde cuando hablamos de estas situaciones, muchas personas lo identifican en ese momento, ¿no? Identifican que aquello que les está pasando es un delito, es una situación de violencia y en muchas ocasiones hasta ese momento no se le ha puesto nombre, ¿no? em, Porque es algo de lo que no se habla con frecuencia y es difícil. Entonces, creo que pensamos, ¿no? que documentos adaptados de este tipo son esenciales para ayudar no solamente a que se pueda hablar de ellos, sino permitir no solo a las mujeres y a las niñas, sino a los profesionales, a las familias, a cualquier persona que pueda ayudar a identificar qué es lo que está sucediendo y a la propia persona, saber qué es lo que está pasando para poder pedir ayuda, ¿no? Empezamos hablando de qué es la violencia contra la mujer. Toda la guía está escrita de una manera sencilla, con un lenguaje fácil de entender. Hemos también definido algunas palabras que pueden resultar complicadas también. Hacemos una pequeña definición
Y ya hablamos del ciclo de la violencia de género, las diferentes fases, la fase de acumulación de tensión, ¿no? Con las ilustraciones, como bueno, pues en este inicio se pueden dar pequeños episodios de ansiedad, de hostilidad y demás. Bueno, esto queda todo explicado, cómo pasamos a la siguiente, en una fase de explosión y agresión, eh, una fase de arrepentimiento, luna de miel, donde se empieza a dar estas fases y explicamos un poquito la escalada de la violencia para poder al menos entender, ¿no? En primer momento, em, que en muchas ocasiones no se trata solamente de una agresión puntual, sino que se dan ciertas fases, ciclos que se van repitiendo y que es importante poder identificar, ¿no? Y creo que, bueno, creemos que esto es bastante útil. Hablamos de diferentes tipos de violencia, la violencia psicológica, con ejemplos. Hemos intentado que toda la guía esté no solamente bien definida, sino que haya muchos ejemplos diferentes de cada situación, de violencia física, con ejemplos también, agresión sexual, hablamos del consentimiento, ¿no? Y agresiones sexuales con contacto físico o sin contacto físico, también con diferentes ejemplos para que se puedan identificar bien. La violencia económica, la violencia social, la violencia contra la libertad de pensamiento, que de esta no se habla tanto, ¿no? Y también es muy interesante poder hacerle referencia. La violencia digital, tan presente a día de hoy, con muchos ejemplos también diferentes para poder identificarla. Y la violencia vicaria, que a veces también se nos olvida, ¿no? Esta violencia bueno, pues que quien realiza este acto intenta dañar a la mujer a través del daño hacia sus hijos, ¿no? También importante poder reflejarla. Hemos dedicado también un apartado especial a los delitos de odio, que ahí también nos contará Pedro porque son los expertos y quienes nos han ayudado muchísimo a generar toda esta parte de todo este área. Eh, Hablamos de qué es discriminar, qué es un prejuicio, qué es el discurso de odio, dónde sucede, quién lo hace, ¿no? También con las ilustraciones. Hablamos del delito de odio por misoginia, ¿no? Por el hecho de ser mujer, con diferentes ejemplos de qué puede pasar, em, ¿vale? Con más ejemplos y con las ilustraciones, cómo afecta, diferentes ejemplos también de esto. Hablamos del delito de odio por misoginia, pero también del delito de odio por discapacidad intelectual, ¿no? Qué tipo de cosas suelen pasar cuando se da este tipo de delitos. Muchos ejemplos, ¿vale? Más ejemplos con ilustraciones. Em, Aquí nos contará Pedro. Yo no me meto mucho aquí, Pedro, que luego nos dirás, pero vamos, está fenomenal este apartado. ¿Cómo afecta también, ¿no? A ver. Cómo puede afectar a la mujer o a la persona que lo esté sufriendo, con diferentes ejemplos. Como veis, la guía está llena por todos lados de ejemplos escritos y con ilustraciones. Y habiendo visto cómo funciona el ciclo de la violencia, bueno, qué es la violencia, cómo funciona, los tipos de violencia que hay, hablamos también de qué efecto deja en la salud de quien la sufre, ¿no? Hablamos de daños sobre la salud física, daños en el cuerpo, con diferentes ejemplos también, daños sobre la salud sexual y reproductiva, daños sobre la salud mental, ¿no? La mente, con tristeza, depresión, ansiedad. Y también hablamos de otro de los efectos que es del que también se habla menos, pero también existe y es el daño que genera la violencia cuando provoca una discapacidad, que es lo que se llama discapacidad sobrevenida por violencia de género, ¿no? Em, cuando los daños a veces son tan graves que pueden llegar a provocar una discapacidad provocada, derivada de este maltrato. Y algunos ejemplos, ¿no? de lo que puede suceder cuando se da de esta manera. Vale. Hemos visto qué es la violencia, ciclo de la violencia, diferentes tipos, el daño que provoca y lo más importante, prevención y cómo poder protegernos, ¿no? Hablamos de la red de apoyo, que es algo fundamental, ¿no?
nuestra familia, nuestros amigos y nuestras amigas, personas con las que compartimos las aficiones, profesores, monitores, compañeros de trabajo, vecinos, cualquier persona que pueda formar parte de nuestra red puede ayudarnos también y tener presente que podemos apoyarnos en quienes tenemos cerca, ¿no? No solamente personas de nuestra confianza, sino también profesionales especializados, ¿no? Como puntos de atención a violencia de género, centros de atención a discapacidad y las fuerzas y cuerpos del Estado. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, pues escuchándonos, ¿no? Cuando nos sentimos mal, acompañándonos si hay que pedir ayuda y manteniendo este contacto y compañía, ¿no? Algo muy, muy importante, no solamente nos parecía necesario reflejar que no solamente es importante pedir ayuda cuando sucede, sino que de cara a una buena prevención es fundamental no perder gustos y aficiones, ¿no? Es muy, muy importante mantener las propias aficiones y actividades y dedicar tiempo a lo que a uno le gusta y tener un espacio seguro, ¿no? Un lugar seguro donde poder expresarnos, relajarnos y sentirnos bien y además tener figuras y apoyo para, bueno, pues que nos puedan ayudar, ¿no? Si sucede alguna cosa. Por ejemplo, pues, bueno, muchos ejemplos de aquí, ¿no? Pues clases de pintura, música, leer, porque esto es bueno para todo, no solo para prevenir estas situaciones, sino para todo en general, pero es importante, ¿no? Dejarlo claro aquí, cómo mejoran el bienestar personal y emocional, fortalecen la autoestima, permiten ampliar esa red de apoyo y si se convierten en esos espacios seguros donde uno puede ser uno mismo, ¿no? Y sentirse apoyado si lo necesita. La asertividad también es fundamental trabajarla, que nos ayuda a poner límites y a defender nuestros derechos, a poder decir no cuando algo nos incomoda o es algo que no deseamos hacer. Y hablamos también de cómo de cara a la prevención y a protegernos existe, aquí nos va a contar también Alberto, los delegados de participación ciudadana de Policía Nacional, ¿no? Cómo ellos también son un grupo especializado con diferentes delegaciones que pueden también ayudarnos y dar información, dan también talleres de prevención, uy, perdón, talleres de prevención, información sobre cómo protegernos y cómo identificar estas situaciones, ¿no? Que al igual que nosotros damos talleres, ellos también dan esta formación, también desde Policía Municipal en la Comisaría de Gestión de la Diversidad también, ¿no? Digamos que todos los equipos especializados estamos para, bueno, pues para poder hacer esa labor de prevención y, y bueno, pues el gran trabajo también que hacen desde los compañeros de Policía Nacional, que ahora nos contará Alberto, también es muy bueno, ¿no? En este sentido. Hemos visto cómo prevenir y protegernos y tenemos también cómo actuar, ¿no? En caso de que se dé una situación de violencia, bueno, pues aquí dejamos los recursos de ayuda, ¿no? Llamar al 112, al 091, por supuesto, hablar con personas de confianza, poder acudir al médico, llamar al 016, que aprovecho también para comentar que tenemos un convenio con el Ministerio de Igualdad también, que todas las llamadas recibidas al 016, donde se identifique que la propia persona que llama tiene una discapacidad intelectual, directamente son derivadas a nuestra unidad y son atendidas desde aquí, con lo cual también recibirían una atención especializada. También como recurso tenemos la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual, que como os decía, bueno, pues dentro de todas esas áreas de trabajo podemos dar ese servicio, ¿no? Denunciar en policía, en Guardia Civil, los grupos especializados de Policía Nacional, ¿no? Como FAM, en Guardia Civil, el EMUME, los equipos de Biogen y además contar con la figura del facilitador, como os decía al principio, ¿no? Esta figura que puede ir acompañando a lo largo de todo el proceso. También hablamos de recursos de ayuda en caso de sufrir violencia sexual, que es similares, ¿no? También contar con una persona facilitadora, policía, guardia civil. También insistimos, ¿no? En qué puedes hacer, no solo si lo sufres tú, sino si conoces a alguien que pueda estar viviendo una situación de violencia de género, ¿no? Importantísimo poder ofrecer apoyo y comprensión, no juzgar. Hacer saber a la persona que no está sola, que puede contar con nosotros y poder pedir ayuda, ¿no? Como os decía, alguien de confianza, un familiar, a un amigo, a un vecino, cualquier persona que pueda ayudarnos, ¿no? A profesionales, a la unidad de atención a víctimas, llamar al 016. O también importante, qué hacer si presencias una situación de violencia de género, ¿no? Importantísimo poder actuar y no dejarlo pasar, poner una denuncia y llamar al 112 para que puedan intervenir, ¿no?
Y finalizamos la guía con los diferentes recursos de ayuda, con el teléfono 016, con la aplicación de AlertCops de Policía Nacional, también una aplicación gratuita que siempre contamos en todos nuestros talleres, ¿no? Una aplicación que todos nos podemos descargar y que nos permiten alertar si estamos viviendo alguna situación de este tipo, que además nos geolocaliza, con lo cual manda nuestra localización a la policía para que sepan dónde estamos y eso facilita mucho, ¿no? Cuando tenemos a lo mejor, o bien por los nervios o porque tenemos problemas, a lo mejor a la hora de identificar dónde estamos, el nombre de la calle, esto ya es una ayuda importante, ¿no? Que puedan mandar una señal de dónde estamos y además tiene un chat para poder comunicarnos con la policía sin tener necesidad de llamar por teléfono, ¿no? Que bueno, luego esto, los compañeros, no sé si nos lo comentarán también, pero bueno, ahí lo comento para que lo sepamos, diferentes teléfonos de emergencias y el contacto de la unidad de atención a víctimas. Y para finalizar, vuelvo aquí a donde estaba al principio y comentaros que, de nuevo, agradecer a todos los compañeros en la ayuda y el apoyo para la elaboración de esta guía. Deciros que en esta web que tenemos, en nuestra web de la unidad, wadi.alapar.ong, o a lo mejor los que nos conocéis de hace más años, teníamos la web de nomasabuso.com, que en realidad, si entráis en nomasabuso.com, os redirige ya a la actual, que es wadi.alapar.ong. A lo largo de la mañana, cuando finalicemos la jornada, colgaremos ahí en la sección de materiales la guía para que todo el mundo se la pueda descargar. La guía es gratuita y está a disposición de todos y todas cuando la podáis necesitar. Entonces la vamos a tener ahí colgada para que la podáis descargar a lo largo de la mañana. Y os dejo también el teléfono de la unidad de atención a víctimas, el 900 33 55 33. Cualquier persona nos puede contactar o bien por el teléfono o bien a través del correo electrónico wabdi@lapar.ong. Y nada, y este es mi correo electrónico, patricia.sanjorge@alapar.ong. Y nada, que muchísimas gracias por vuestra atención y doy paso, ahora sí, a Pedro José Rodríguez Poré, Policía Municipal de Madrid de la Comisaría de Gestión de la Diversidad. Cuando quieras, Pedro, voy a dejar de compartir y así te pongo aquí en vista. Bueno, pues lo primero, buenos días a todas y a todos los asistentes a esta presentación. Lo primero de todo, quería agradecer a la Fundación A la Par la oportunidad de representar a mi comisaría, al Cuerpo de Policía Municipal en esta presentación de la guía. También agradecer que nos hayáis invitado a la elaboración de la misma, porque yo siempre digo que colaborar con la Fundación A la Par siempre es una experiencia policial en sí misma, porque a veces uno no sabe si está aportando o está aprendiendo. Pues es más bien lo segundo, ¿no? Siempre que colaboramos con la Fundación A la Par, entidad con la que actualmente tenemos un convenio en vigor, para nosotros es siempre un aprendizaje. Así que, bueno, pues muchas gracias por todo. Y bueno, lo primero de todo, sé que no dispongo de mucho tiempo, tampoco quiero hacer una presentación demasiado espesa, la quiero hacer un poco pues, dinámica, pero bueno, para aquellas personas que no conocen o sea, la existencia o la labor que hacemos en esta comisaría, haré una pequeña presentación. Nosotros estamos actualmente ubicados en la calle Plomo número 14 de Madrid, en el distrito de Arganzuela. Estamos dentro de un edificio de policía judicial que tiene el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, en las cuales estamos todas las comisarias que representan esta comisaría principal de policía judicial, estamos en el mismo edificio. Este edificio actualmente es un edificio mucho más amigable, mucho más accesible a aquellas personas que necesiten de nuestros servicios, porque hay que recordar que nosotros trabajamos básicamente en el tratamiento policial a colectivos tradicionalmente denominados como vulnerables. Dentro de ese tratamiento específico, que se le da un tratamiento policial específico, pues trabajamos por grupos de trabajo
tanto casos relacionados con la discriminación a las personas con discapacidad, temas de discriminación relacionados con temas LGTB, con temas de racismo y xenofobia, libertad religiosa y personas en exclusión social. Entonces, dentro de la creación de estos equipos de trabajo, yo pertenezco a la mesa técnica de accesibilidad y discapacidad dentro de esta comisaría. Entonces, básicamente, lo que trabajamos en el ámbito de la discriminación a las personas con discapacidad es digamos que se trabaja de un punto de vista policial en lo que es la investigación de aquellos casos relacionados con los posibles delitos de odio en el ámbito policial y penal, pero no solo en el ámbito penal, sino también porque la discriminación, hay que recordar que no es algo exclusivamente delictivo. Hay veces que la discriminación se puede extrapolar a lo que es la jurisdicción administrativa, por ejemplo, infracciones administrativas relacionadas con las personas con discapacidad. Se pueden abrir procesos de mediación. Se puede, digamos, otro de los aspectos muy significativos con los que trabajamos con las personas con discapacidad es la derivación a las entidades con las que nosotros tenemos actualmente acceso o con las entidades con las que trabajamos. Una de ellas es la Fundación A la Par, porque nuestro trabajo no se desarrolla únicamente desde un punto de vista policial, sino también la parte social. El trabajo de nuestra comisaría, no sabría determinar el porcentaje, pero es muy cercano al 50%. O sea, la parte policial no sería efectiva sin la parte social. La parte social la desarrollamos a través del el contacto que tenemos con las entidades de las diferentes discapacidades que existen actualmente y también en la mejora y en la implementación de los procedimientos policiales en materia de accesibilidad, y dentro de lo que es la accesibilidad también está el acceso a la justicia, entendiendo que la accesibilidad no es algo que simplemente esté circunscrito a las barreras arquitectónicas o a una discapacidad física, sino también el acceso, favorecer y promover el acceso a la justicia a las personas con discapacidad también es una parte de lo que es la accesibilidad. Esta parte social, junto con la parte policial, se complementa también con una parte de formación. Una de las funciones que tenemos dentro de nuestro ADN que desarrollamos en nuestra comisaría es también la formación, porque en muchos aspectos somos 6.000 policías en la ciudad de Madrid solamente de policía municipal. Por lo tanto, la formación que tenemos que implementar dentro de cursos de nuevo ingreso, cursos de especialización, cursos de formación inicial de policía judicial, se tienen que, bueno, de hecho, hemos metido pequeños módulos relativos a la explicación de la mejora de cómo puede un policía favorecer el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Y explicar, que es algo muy fundamental, qué es el facilitador, cómo actúa el facilitador, qué recursos hay disponibles, qué teléfono se puede llamar en caso de intervenir con una persona con una discapacidad intelectual, qué herramientas tenemos para una detección, porque hay que partir de la base que el policía que interviene desde una intervención de calle, desde el minuto 1, tiene dificultades a la hora de detectar posibles dificultades en el lenguaje, en la comunicación, qué tipo de documentación debería solicitar en caso de redactar una minuta o una comparecencia, para que se haga reflejar esa discapacidad en un documento policial, para que luego no pase por un procedimiento policial y posteriormente judicial sin que se plasme esa circunstancia. Todo ese tipo de factores, junto con la prevención y la sensibilización, hemos colaborado
también con la Fundación A la Par en jornadas de prevención de situaciones de acoso y de violencia, de uso responsable de redes sociales dirigido a personas con discapacidad, donde se puede detectar problemática de una manera bastante frecuente. Todas esas, de manera esquemática y resumida, todas esas funciones son las que desarrollamos dentro de esta comisaría. Dentro de lo que es la elaboración de la parte nuestra de la guía, que es relativa a lo que son los delitos de odio, y los delitos de odio, sobre todo relacionados con la discapacidad intelectual y los delitos de odio, quiero resaltar los delitos de odio relacionados con la misoginia. Nosotros, que creamos la comisaría en el año 2016, ya vamos a hacer 10 años, dentro de muy poquito. De igual manera, nuestros casos al principio eran muy pocos. Voy a hablar un poco así un poco de memoria, pero desde el año 2016, que podíamos tener a lo mejor pues 50, 60 casos relativos de todos los colectivos vulnerables, y no todos eran penales, sino que había también administrativos y de derivación o de temas de mediación. Ahora mismo, en este año, pues creo que estamos aproximadamente en unos 260 anuales, de los cuales sí que es verdad que los temas relacionados con la discapacidad de los que nosotros llevamos no son el grueso de todos los expedientes, pero claro, cada vez, aunque nos mantenemos un poco de manera lineal, cada vez hay distintas discapacidades que ya se atreven a denunciar algo que tradicionalmente consideraban como algo naturalizado y que afortunadamente, dadas digamos, las charlas que damos de sensibilización, pues nos están llegando más casos. Recordando además que la discriminación a veces no se circunscribe solamente a un colectivo, sino que en este caso en concreto se pueden dar y se dan casos y circunstancias en las que los delitos de odio y la discriminación se dan por dos razones o por varias razones. Digamos que hay una transversalidad en la casuística. Se pueden dar hechos discriminatorios y delitos de odio por misoginia y por discapacidad, por las dos cosas a la vez, o incluso por más factores, ¿no? Incluso se pueden dar casos de delitos de odio por misoginia, por discapacidad y por situaciones de exclusión social. En este caso, sí. Entonces, quiero resaltar que los delitos de odio por misoginia me parece uno de los factores con mayor infradenuncia que estamos detectando. Y la misoginia, si nos vamos a las redes sociales, si nos vamos a esos discursos de odio radicalizados y cada vez más polarizados, sí que es verdad que cada vez, sorprende muchísimo la cantidad de casuística que se puede detectar y ese nivel de infradenuncia que hay con lo relativo a la misoginia, ¿de acuerdo? Porque es muy fácil una persona que abre ciertas redes sociales que pueda encontrar esos discursos que denigran la imagen de la mujer, ¿no? Se nos dan también algunos casos en la jurisdicción administrativa mediante los cuales se reparte publicidad, no es a lo mejor una infracción penal, pero sí puede ser una infracción administrativa de reparto de publicidad que, pues igual que denigra la imagen de la mujer y la pone por los suelos, ¿vale? Ese tipo de casuística nosotros también la manejamos, la detectamos, pero como bien digo, la cantidad de infradenuncia en este caso es brutal. Entonces, para nosotros es un verdadero honor y un verdadero lujo poder participar en la elaboración de esta guía para visibilizar estos casos en los cuales pues, afecta
a las personas con discapacidad por 2 vías diferentes y para que se pueda, digamos, empoderar a la hora de presentar una denuncia o simplemente exponer el caso o la problemática que entendemos que explicársela directamente a la policía. Hay veces que hay unas reticencias porque, claro, el abordaje, el presentarse en una comisaría y ser atendidos por una persona uniformada y armada, hay veces que puede, pues, digamos, crear un choque o un impacto. Nosotros lo que intentamos hacer es, trabajamos no uniformados con los colectivos vulnerables, ya sea en la atención en nuestra propia comisaría o si tenemos que desplazarnos a realizar un proceso de denuncia. Y luego lo que intentamos hacer también, que eso es fundamental, es adaptar nuestro procedimiento a las necesidades de la víctima, ya sea mediante la utilización de un lenguaje accesible, respetando los tiempos de descanso, activando aquellos servicios de los cuales nosotros tenemos acceso, como ya puede ser en el caso de discapacidad intelectual, el facilitador, que nosotros intentamos, no intentamos, lo hacemos. En los casos penales lo activamos en todos los casos, tanto lo relacionado a víctima como a victimario, si tenemos personas investigadas no detenidas o incluso si tenemos testigos durante el proceso. Y si hacemos la entrevista policial dentro de nuestras instalaciones, lo que hacemos es adaptar el espacio en el cual se va a realizar esa entrevista para que no haya interrupciones y para que se dé un entorno adecuado para favorecer ese relato libre que a la víctima ya le cuesta verbalizar a la hora de visitar una comisaría. También, en ese trato que intentamos dar de una manera diferencial, contamos también con un asesoramiento, porque la víctima o la persona que quiere contar a la policía un caso que le ha pasado, de momento lo que hay que hacer es escuchar de una manera activa a esta persona, y hay veces que el asesoramiento que le damos puede ser por diferentes vías. Hay veces que el caso es penal. Si el caso es se puede investigar dentro del ámbito de nuestras competencias, lo vamos a investigar de principio a fin. Puede ser casos en los que no se ve algo penal, pero sí se ve algo administrativo a través de las diferentes leyes que defienden la discriminación, o sea, que combate la discriminación relativa a la discapacidad. O hay veces que lo que se necesita de esa intervención es una derivación a una entidad con las que trabajamos, digamos que se desarrolla desde el punto de vista social. Pues entonces, ese trato diferencial a la víctima, a esa persona que tiene ese problema, nosotros es lo que intentamos evaluar siempre dentro del momento que nosotros tenemos el conocimiento del caso. Por lo tanto, y ya concluyo porque no quiero extenderme mucho más, el trabajo con el colectivo de personas con discapacidad es algo que requiere un personal especializado, requiere unos conocimientos mínimos y por eso tenemos que seguir implementando nuestras formaciones y nuestra plantilla para intentar combatir estos hechos discriminatorios. Y bueno, no me extiendo mucho más, no quiero tampoco ser muy pesado. Vuelvo a agradecer y vuelvo a reiterar el agradecimiento a la Fundación a la Par. Si necesitan ustedes nuestro contacto, os lo podemos facilitar directamente al finalizar la ponencia, o Patricia tiene nuestro contacto si deseáis, perdonadme el tuteo, cualquier tipo de colaboración o cualquier cosa que queráis de nosotros. Y nada, muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Como siempre es un placer teneros por aquí. Pues seguimos adelante.
Presento ahora a don Alberto Martín Martínez, inspector, jefe de grupo de colectivos ciudadanos de la Unidad Central de Participación Ciudadana de Policía Nacional. Pues cuando quieras, Alberto. Muchas gracias, Patricia. Bueno, buenos días a todos, profesionales, colaboradores y amigos todos. Es para la Policía Nacional un honor dirigirse a ustedes en este acto, un acto que representa un paso firme y decidido hacia la construcción de una sociedad más justa, más humana y más inclusiva. Hoy, entre todos nosotros, presentamos una guía cuyo propósito trasciende lo meramente técnico. Es una herramienta que busca proteger vidas, dignificar trayectorias y garantizar que ninguna mujer y ninguna niña quede atrás por razón de su discapacidad. Permítanme comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han participado de forma activa en la elaboración de esta guía. Cada aportación, cada reflexión, cada comentario, cada reunión y cada gesto de compromiso ha contribuido a dar forma a un documento que es necesario, es riguroso y es profundamente humano. Nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo colectivo y la responsabilidad compartida. Mi gratitud debe dirigirse especialmente a la PAR, cuya invitación a la Policía Nacional y especialmente a la Unidad de Participación Ciudadana, unidad de la que soy miembro, ha permitido que seamos parte en este proceso desde el comienzo. Gracias por vuestra confianza, por vuestra generosidad y por impulsar iniciativas que se transforman. Iniciativas que interpelan a las instituciones a mejorar, que nos exigen avanzar y que nos recuerdan que la inclusión no es una opción, es que es un deber. Porque construir un mundo inclusivo, además de ser un acto de justicia, es una necesidad social impostergable. No podemos permitirnos el lujo, ni tanto desde el punto de vista moral ni intelectual, de prescindir de un enorme capital humano que representan las personas con discapacidad. Ellas forman parte esencial de nuestra riqueza como sociedad. Su mirada, sus capacidades, su talento y su participación activa son imprescindibles para lograr un país más equilibrado y más fuerte. No se trata solo de integrarlas, se trata de reconocer que las necesitamos para seguir progresando. Garantizar su plena integración pasa necesariamente por asegurar que cuenten con un acceso a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Y esa es misión entre otros, de la Policía Nacional y de nuestra unidad. Está demostrado que las sociedades que apuestan por la inclusión son más resilientes ante la adversidad, más innovadoras en sus respuestas y más equilibradas en su funcionamiento. En definitiva, son sociedades en las que cada persona puede participar y aportar, sin importar su origen, su género o sus capacidades. Son sociedades donde la diversidad no es un obstáculo, sino una herramienta para construir entornos de colaboración, desarrollo y crecimiento mutuo. Por ello, resulta ineludible recordar que la sociedad y sus instituciones tienen un deber moral, el deber de empoderar a las personas con discapacidad, de restituirles la dignidad y el poder que jamás debieron de perder. Un deber que no se limita a la protección, sino que incluye la promoción activa de sus derechos, la eliminación de barreras, la adaptación de los entornos y la construcción de mecanismos reales de participación. En esta labor, la Policía Nacional asume un papel fundamental. A través de los delegados de participación ciudadana presentes en cada provincia y en cada localidad del territorio nacional, conocemos de manera directa la problemática delincuencial que afectan a los distintos colectivos que componen nuestra sociedad. Esta cercanía nos ayuda a comprender las necesidades, a identificar riesgos específicos, a diseñar respuestas adecuadas, medidas preventivas y consejos de seguridad ajustados a cada realidad. Es en este contexto donde se enmarca nuestra contribución a la creación de la Guía de Prevención de Violencia de Género para mujeres y niñas con discapacidad intelectual. Es un documento que surge para hacer frente a una realidad especialmente difícil: la doble vulnerabilidad que sufren estas mujeres y niñas. Ser mujer en una sociedad que todavía arrastra comportamientos patriarcales ya supone, con demasiada frecuencia,
una exposición a la violencia o a la discriminación. Y si a esto añadimos su discapacidad intelectual, la vulnerabilidad se multiplica. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que la sociedad patriarcal no solo discrimina a las mujeres, también excluye a las personas que presentan una discapacidad. Se mantiene así un modelo único e injusto de poder, en el que solo tiene pleno reconocimiento quien es hombre y no tiene discapacidad. Esta guía, precisamente, nace para cuestionar este modelo, para romperlo, para construir uno nuevo que esté basado en la igualdad, la dignidad y los derechos humanos. Este trabajo se viene a alinear con otra iniciativa reciente, la Guía de Intervención Policial con Personas con Discapacidad Intelectual, una guía que fue presentada hace unas semanas en la sede de Alapar. Esta guía se suma a otras iniciativas que en Policía Nacional ha participado o ha liderado, tales como, por mencionar algunas, como el cuaderno de comunicación con pictogramas, con el que pretendemos que se facilite la comunicación entre la policía y los ciudadanos que presentan dificultades de comunicación, o la promoción en nuestras comisarías y en nuestras oficinas de atención a los ciudadanos de la figura del facilitador, que apoya a aquellas personas con dificultades de comprensión en su participación plena en los procedimientos policiales, adaptando la información a sus capacidades, y actúa como puente entre la persona y el sistema legal, sin opinar ni decidir por ella. También, desde la Policía Nacional, hemos trabajado en adaptar a lectura fácil numerosos documentos policiales que son de interés para todas las personas y para las personas con discapacidad intelectual. Hoy vivimos un momento histórico en la lucha contra la violencia de género. Ocupa un lugar central en el debate social. Debemos recordar que hay mujeres y niñas que sufren esta violencia con un agravante adicional. Su discapacidad las vuelve más dependientes, más vulnerables y en muchos casos invisibles. Por eso es tan necesario este trabajo. Por eso esta guía es más que un documento. Es una herramienta de prevención, de protección y de empoderamiento. Gracias a la lectura fácil, la guía permite que mujeres y niñas con discapacidad intelectual puedan identificar situaciones de violencia, entender qué hacer en esos casos, conocer sus derechos y descubrir los apoyos de los que disponen. Esta guía no solo ofrece información, ofrece seguridad, autonomía y capacidad de decisión. En definitiva, el mensaje que debemos transmitirle es claro: ayuda, comprensión y cercanía, nunca juicio, y la certeza de que no están solas. La Policía Nacional está aquí para escucharlas, protegerlas y acompañarlas. Y es importante recordar algo esencial, y es que no hace falta ser víctima para pedir ayuda. Nuestros delegados de participación ciudadana están preparados para ofrecer orientación, información y consejos que puedan evitar situaciones de riesgo y prevenir que una injusticia se convierta en violencia. La prevención es nuestra herramienta más poderosa, porque anticiparse al daño siempre vale más que repararlo. Queridos amigos, esta guía representa un compromiso, el compromiso de una sociedad que se reconoce diversa, que lucha contra la discriminación y que apuesta por la igualdad real. Representa la voluntad de no mirar hacia otro lado, de no dejar a nadie atrás, de escuchar a quienes durante demasiado tiempo han sido silenciadas. En definitiva, si queremos una sociedad mejor, debe ser una sociedad donde las personas cuenten, donde cada voz sea escuchada y cada derecho respetado. Y ese es nuestro deber, y es nuestra misión. Y ese es el camino que hoy reafirmamos con orgullo y con esperanza. Pues una vez más, muchas gracias a todos los que habéis colaborado en la guía, especialmente a la PAR. Muchas gracias por invitarnos, por contar con nosotros, por contar con la aportación que podemos hacer, y decir que para nosotros es un orgullo es un orgullo, es una obligación
insisto, y es una necesidad, el poder integrar a todas las personas con discapacidad y más a las mujeres y niñas que ya sufren una vulnerabilidad, como he dicho, por una sociedad que todavía arrastra tintes patriarcales y que a esta vulnerabilidad se les une su vulnerabilidad por su discapacidad. ¿M? Y entonces somos nosotros los que tenemos que estar ahí pues para hacer que salga eso a la luz, ¿eh? Y que no, y como digo, y no estén silenciadas. Muchas gracias a la par por vuestra contribución. Y desde Policía Nacional sabéis que nos tenéis para colaborar con vosotros en cualquier iniciativa. Nada más. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Alberto. A ver, vuelvo por aquí. Muchísimas gracias a ti y al Grupo de Colectivos Ciudadanos por la ayuda también que nos habéis brindado con la guía y también que nos brindáis siempre, al igual que los compañeros. Pues sí, muchas gracias y seguimos con la siguiente ponente. A ver, voy a compartir un segundito. Me voy a poner por aquí. Vale, yo creo que ahora no sé si me estaréis. ¿Me veis a mí en primer plano? Sí, ¿no? Vale, gracias, Pedro. Pues os presento a la siguiente ponente que se llama Valeria Saray Santos García y es alumna de nuestro Colegio de Educación Especial a la par, que la tengo por aquí. Valeria, vente para acá. Estamos aquí las dos. Y os dejo con ella, que nos va a contar algo muy interesante, que Valeria ha sido la primera que ha tenido ya la guía en sus manos y ha podido empaparse bien de toda la guía y revisarla bien. Y bueno, pues ella nos va a contar algo muy interesante. Cuando quieras, Valeria. Buenos días, mi nombre es Valeria, soy estudiante a la par, estudié cocina por 2 años, microinformática, este es mi segundo año. Tengo discapacidad intelectual y dislexia grave, tanto así que pues hasta que yo cumplí 15 años no pude leer bien. Tener esta guía, ser la primera que pueda tocarla y la primera que pueda leerla me pareció muy interesante. No es por muchas razones. Primero por las palabras. A mí siempre me ha complicado mucho la lectura, escribir y todo eso. Palabras simples siempre han sido algo muy importante para mí. Palabras simples, cosas concretas, palabras cortas llaman mucho más mi atención que palabras largas. También el tema de los colores, que si vemos la ficha tiene diferentes colores para poder distinguir qué parte es esta, qué parte es la otra, y es algo que a lo mucho en personas con discapacidad ayudan bastante, por la sencilla razón de que muchos de este tipo de cosas tienen colores muy neutros, no tienen color, no tienen, son palabras muy complejas, haciendo de que las personas no solamente se aburran de leerlo, sino es que digan, va, o sea, no entiendo esto, mejor lo dejo. Personalmente, es algo muy importante para mí que este tipo de cosas exista. También algo que para mí es muy importante, como dije, yo no aprendí a leer hasta los 15 años, haciendo de que yo pudiese aprender muchas cosas gracias a las imágenes. Y eso es algo y ese es mi tercer punto, las imágenes es algo muy importante, porque sin ellas muchas personas no entenderían, no lo supiesen, porque aunque estén las cosas hechas en texto, no siempre el texto no significa que ayude. A veces una imagen puede explicar más que 1000 palabras. Y personalmente para mí, mi discapacidad me detuvo mucho en términos de lectura, me ayudó bastante el tema de las imágenes. La discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad es algo muy grave y especialmente si eres mujer. No solamente que la discapacidad cuando creces o cuando empiezas a darte cuenta de la vida, la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad, familias, amigos, te dicen, mejor no sepas esto, es un tema muy adulto, es un tema que tú no entenderías, es algo que personalmente es un problema grave, porque
mujeres, mujeres con discapacidad, niñas, adultas, nos miran desde un punto muy infantil y también somos, digamos, personas más vulnerables para este tipo de actos, porque no solamente que la violencia ya la discapacidad es algo muy grave, que existe gente que solamente por tener una discapacidad te menosprecian, te lastiman, te comentan, sino es que si incluso metes ahora las mujeres, tienen más rerilla, te ven como un punto más frágil. Incluso si no quieren ser malas personas, palabras simples como, ay, es que tú no le entenderías, ay, es que tú, como tu discapacidad no te ayuda, es algo que genuinamente desanima a la persona con discapacidad y más si lo juntas con el término de ser mujer, lo juntas con una pareja y todo eso. Este tipo de cosas ayudan bastante, este tipo de papeles, este tipo de cosas ayudan bastante a que no solamente podamos entender mejor las cosas, sino es que también podamos saber este tipo de temas. Ya dejando un poco el tema de lo negativo, me gustaría hablar más del tema positivos. Una de las cosas que mientras estaba leyendo el tema me llamó mucho la atención es el tema de conseguir algún hobby. Yo, cuando estudié aquí a la par, empecé en cocina, descubrí por primera vez el básquet. El básquet era un deporte que nunca le di una oportunidad cuando yo estaba en otros colegios porque me miraban y me decían, no, es que no lo entenderías, ahí es que no. Pero aquí en A la Par me dieron una oportunidad y conseguí un hobby que me encantó. También la cocina fue un tema que me llamó mucho la atención. De hecho, es lo que me dediqué por 2 años. Y personalmente lo más importante para mí, desde que tengo uso de memoria, ha sido el arte. Hablando del tema de las imágenes, yo, como dije, no aprendí a leer hasta mucho tiempo antes y el dibujo era la única forma en que muchas personas podrían comunicarse conmigo, porque si no fuese por eso yo no los entendería. Lo que yo quiero llegar con todo esto es que un hobby pueda ayudar a una mujer con discapacidad, porque aunque mucha gente diga, "Ay, es que tú no puedes", un hobby, el arte, el deporte, cualquier cosa que te haga sentir bien te empodera. Yo, como dije, ya lo he dicho 30 veces, mm, no sabía leer, pero yo decía, bueno, no sé leer, pero sé cocinar muy rico, sé hacer postres exquisitos, dibujo demasiado bien. Y muchas personas con discapacidad no tienen esa chance o no le dejan esa chance porque la dejan solamente en su casa y digan, "Ah, no puedes hacer esto por tu discapacidad". Eso no solamente te deprime, sino también te vuelves un ser más vulnerable, porque la, las palabras, aunque sean de tu familia, aunque sean tus amigos, te hieren. Y un hobby te ayuda a ser más fuerte contigo misma y decir, no, yo puedo hacer esto. Y metiendo esto con la violencia de género, si una pareja te quita lo que tu hobby, te quita tu pasatiempo, te podrías dar cuenta de lo mala que es esa persona. Te intenta quitar lo que disfrutas, lo que quieres, lo que adoras. Y no solo eso, sino es que también al básquet me hizo conocer a muchas chicas y el tema con los pasatiempos que también conoces a mucha gente. Y eso también te ayuda, no solamente consigues nuevas amistades, consigues a personas de querer, sino es que ellos te pueden ayudar en un futuro a saber las cosas que estaban mal en tu relación. Como, hey, veo que tu pareja te insulta, no sé si eso está bien, te ayudo con esto, te ayudo con lo otro. Eh, en general, me gustaría decir que yo por mucho tiempo, por muchos años, yo no tuve contacto con este tipo de cosas. Por suerte nunca sufrí violencia de género, gracias al cielo,
pero sin embargo me convertí en una persona muy ingenua cuando vine aquí a La Paz. Yo era una persona muy ingenua, creía en cualquier persona, en cualquier ser, hasta que aprendí me sentaron y me explicaron todo esto. A un tema que, aunque mi mamá me intentaba explicar, no lo entendía. Un tema que mi familia no quería que yo entendiera porque pensaban que no lo iba a entender. Y es algo bastante negativo personalmente. Si no fuese por a la par, si no fuese por ellos, yo sería una niña, una jovencita ingenua. Ya a mis 20 años no pensaría que los hombres pueden llegar a hacer eso, no sé, pensaría que el ciclo de la violencia existe, no supiese los tipos de la violencia. Y yo tuve suerte de entrar a este colegio. Pero sé que no todas las mujeres tienen esa suerte de ir a una institución y que te enseñen esto. Por eso siento que tener este tipo de papeles te ayuda a que más chicas, más hombres, más mujeres, más madres, más padres, más todo, sepan de la discapacidad intelectual y también sobre los tipos de violencia, sobre el tipo de cosas, porque es algo muy complejo el tema de la discapacidad. Y siento que este tipo de papeles ayudan a que dejemos este mundo donde la discapacidad te infantiliza, donde la sociedad piensa que eres débil. Este tipo de papeles, este tipo de instituciones, este tipo de cosas, hace que este mundo sea un lugar mejor para gente como yo, gente con más discapacidad que yo, gente con menos, padres que piensan que su hijo nunca va a tener un futuro, que deberían encerrarlo, que no debería tener amigos, amigas, parejas, simplemente porque no saben cómo hablar de este tipo de temas. En general, yo pienso que estos son algo muy importante. Es una ayuda que me gustaría que muchos, no solamente Madrid, sino países como LATAM, Venezuela, Estados Unidos, tengan, porque siento que la discapacidad es algo que, aunque se ha luchado por mucho tiempo, es algo, sigue siendo algo muy arcaico, el tema de la discapacidad, pensar que somos gente frágil y especialmente, y si eres mujer, peor. Por eso el tema, este tipo de papeles, este tipo de ayudas es muy importante personalmente. Ya, muchas gracias por escuchar y deseo que tengan bonita tarde y bonito día. Muchísimas gracias, Valeria. ¿Y ahora qué? Voy a poner acá. Muy bien, nos quedamos aquí las dos. Bueno, gracias, Valeria, por tus palabras. Creo que, vamos, no hay nada que añadir, ¿no? Lo bien que la visión que tienes tú, las aportaciones que nos das y, vamos, chapó, ¿no? Con toda no solo a nivel de la guía, sino toda la lectura que haces de lo importante que es tener no solamente los materiales, sino a nivel de concienciación y todo. Muchísimas gracias. Pues, si os parece, vamos con lo siguiente, vamos con el turno de preguntas. Ahora mismo tenéis el micrófono inhabilitado, pero voy a abrirlo para que cualquier persona que le apetezca compartir, preguntar. Todavía vamos a tener este ratito hasta menos cuarto más o menos para poder tener este espacio para turno de preguntas y ahora menos cuarto clausura la jornada la subdirectora general de la Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres. Pero antes de darle paso, os doy paso a vosotros y a vosotras para que podáis compartir o comentar y preguntar lo que necesitéis. Desde ahora mismo ya, quien quiera puede habilitarse el micrófono y preguntar si queréis, no sé si preferís levantar la mano o ir hablando, pues somos muchos hoy. ¿Alguien se anima? ¿Alguna duda? Venga, Menchu, nos ha levantado la mano, cuando quieras. Sí. Hola, buenos días. Soy Mencho de la Fuente de la Asociación Las Encinas de Guadalajara
Me encanta la idea de la guía. Lógicamente ha sido una presentación muy rápida. Luego tendré la oportunidad de valorarla porque lógicamente la vamos a utilizar en nuestra entidad. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Valeria porque me ha encantado y me sigue poniendo los pelos de punta escuchar a una mujer con discapacidad que hable sobre su empoderamiento y su descubrimiento. Y bueno, simplemente felicitarte porque has hecho una presentación genial. Da gusto escucharos porque es el efecto que queremos conseguir cuando trabajamos con todas vosotras. Así que espero que te vaya muy bien en todo lo que, en todos los objetivos que te propongas, porque seguro que los vas a lograr. Y luego, en relación con la guía, lo que he hecho en falta, o no sé si al ser muy rápido no me ha dado tiempo a verlo, el tema de bullying escolar. O sea, nosotros gestionamos un servicio de capacitación donde la mayoría de los usuarios y usuarias que acceden a ellos proceden de la escuela inclusiva, de los institutos y no voy a decir que el 100%, pero un 95% hablan del sufrimiento que han tenido en los institutos, ¿vale? Veo que esto no se ha recogido en la guía, sobre todo porque creo que hay que estudiarlo, ya que afecta a muchísimos de los jóvenes que están en procesos de institutos, ¿vale? No sé si lo habéis recogido y ha sido muy rápido y no me ha dado tiempo a valorarlo, pero si no, os invito, que dado vuestra capacidad para estudiar todos estos procesos, sería importante dedicar esfuerzos a investigar y sobre todo a orientarnos cómo intervenir en estos jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias, Menchu. Respecto a la guía, claro, la guía es que es una guía especializada en prevención de la violencia de género. Entonces, aunque por supuesto el bullying es algo fundamental a tratar, incluso sería necesaria una guía incluso específica, ¿no? Para hablar de todo esto. Claro, no hemos recogido en la guía todos los tipos de violencia que existen, como lo que os comentaba al principio de mi presentación, ¿no? Porque hay no solo el bullying, el ciberacoso y otro tipo de delitos más allá de la violencia de género, ¿no? Lo que pasa es que esta guía está especializada en violencia de género, entonces sí que hablamos de violencia psicológica, violencia a través de las redes sociales, pero todo relacionado con el ámbito de la violencia de género. No, tomamos nota de todas formas porque como la idea también nosotros seguiremos haciendo proyectos y nuestra idea es seguir trabajando y haciendo pues todo lo que podamos, ¿no? Y de cara a incluso guías o documentos específicos que recojan este tipo de áreas, sería muy interesante. No en esta guía por la casuística como tal, ¿no? Porque es específica de violencia de género, aunque es muy complicado, ¿no? Aunar todos los tipos de abuso y maltrato que se pueden dar y las circunstancias, ¿no? Sí que es verdad que lo veréis cuando veáis la guía, que en los diferentes ejemplos sí que se habla, ¿no? Pues de la violencia psicológica y en ejemplos de, pues, en el entorno escolar y demás, pero siempre desde un contexto de la violencia de género. Pero Sí, bueno, sí, tomamos sí. nota, para No, futuros sí, materiales. lógicamente entiendo que el contexto es de violencia de género, pero es que lo que nosotros vemos es que cuando hablo del bullying, en el caso de las muchachas, son más vulnerables que los jóvenes en los institutos. O sea, nuestra experiencia es que los jóvenes tienen menor frecuencia de acoso que las mujeres. Entonces, yo entiendo el contexto, pero bueno, que es algo que seguro que tomaréis nota y podréis valorar si incluirlo o no dentro de como una parte más de violencia de género. Gracias. Muchas gracias. De hecho, perdona que no lo he añadido, que no sé si a lo mejor el compañero Pedro quiere también comentar algo, porque justo en el apartado de delitos de odio por discapacidad intelectual también puede tener que ver, dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado
hablamos de un contexto de violencia de género, delito de odio por misoginia, por discapacidad intelectual, que se pueden dar situaciones de este tipo, ¿no? Pero como os decía, siempre contextualizado dentro de la violencia de género, aunque por supuesto esto es un área también importantísima. No sé si queréis, o Pedro, por la parte que te toca, ¿quieres añadir alguna cosilla? O... No, bueno, Vale. los delitos de odio los hechos discriminatorios relacionados con las personas con discapacidad se dan muchas veces en los centros educativos. Sí que es verdad que dentro del ámbito que nos compete, si encima tenemos a menores de edad de por medio, sí lo llevan un departamento de agentes tutores, que luego nos pueden derivar el caso. Pero sí que son los agentes tutores los que los que tienen la especialidad en el momento de detectar ese tipo de discriminación que se da con mucha habitualidad. Al principio, no sé si os puedo, no sé si tenéis alguna duda en específico, os la respondo ahora mismo. No sé si me queréis preguntar algo o estoy a vuestra disposición. No sé si respondo o no, o si queréis aclarar algo. ¿Se me oye, no? Sí, se te escucha. Vale, vale. Gracias, Pedro. No sé si queréis aprovechar, preguntarle algo a Pedro, Alberto, a nosotras, si queréis añadir alguna cuestión. Todavía tenemos un poquillo de tiempo, para las preguntas. ¿Alguien quiere añadir? Sí. A ver, yo creo que sí que estáis todos silenciados, pero quien quiera participar puede habilitarse el audio. Sí, María José Prieto, pues cuando quieras. Hola, buenos días. Mira, simplemente me gustaría saber, por ser práctica, en el caso de sufrir un familiar o tener conocimiento de alguien que ha sufrido algún tipo de abuso o que está en peligro, lo que sea, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Contactar con vosotros, con la unidad de a la par? ¿Contactar con policía? No me queda muy claro. Sé que todos estáis interconectados, pero ¿cuál sería el camino que nos recomendáis? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Pues nosotros, corregidme compañeros si me equivoco, nosotros realmente cuando nosotros podemos intervenir en cualquier fase, desde el momento previo a la denuncia, nosotros podemos daros una cita para hacer todo el asesoramiento que necesitéis, poder informaros en qué consiste el proceso y desde ese momento, si la decisión es interponer una denuncia, tanto nosotros nos ponemos en contacto con los compañeros de policía para poder gestionar esa primera denuncia que ya se haga de una forma adaptada con el acompañamiento del facilitador. Pero si acudís directamente con policía para interponer la denuncia, al tener una discapacidad intelectual, pues nosotros estamos a disposición de los compañeros de policía para que puedan contactar con nosotros y poder ayudarles también a ellos a esa toma de declaración. Lo que haríamos, o sea, realmente, tanto si contactáis con ellos como con nosotros, vamos a llegar al mismo punto, ¿no? El punto es que esa interposición de denuncia se haga de una manera adaptada y nosotros siempre nos coordinamos con ellos para hacer previamente a la denuncia, hacemos esa evaluación de las capacidades, tenemos una entrevista para poder valorar y diseñar los apoyos que necesite la persona y ya o bien nos desplazamos nosotros a las dependencias de los compañeros para hacer ese acompañamiento y facilitar esa toma de declaración o en otras ocasiones se desplazan ellos aquí a nuestra unidad y hacemos la denuncia también de manera adaptada. Eso es aquí en Madrid o en cualquier punto de España. Vale, estupendo, gracias. Y perdón, y otra cosa, y si ya es a posteriori las posibles secuelas que pueda tener, no me ha quedado muy claro, pero también tenéis servicio de acompañamiento o asesoramiento, ¿no? Para esas posibles secuelas que pueda tener la persona que haya sufrido algún tipo de agresión, ¿verdad? ¿A nivel terapéutico te refieres? Sí. Sí, desde la unidad hacemos terapia e intervención psicoterapéutica solamente aquí en Madrid, eso sí. Lo que es la figura del facilitador se desplaza por toda España, pero lo que para la terapia, que sí que son sesiones o bien semanales o quincenales, la hacemos desde aquí, desde la unidad.
Ahora mismo tenemos lista de espera. ¿Vale? Eso también por comentarlo. Igual que el facilitador sí que es intervención inmediata, desde que nos contactáis podemos intervenir. Con la parte terapéutica hay ahora mismo lista de espera. Pero sí, de cara Vale, a lo que es el trabajo con las secuelas y el daño emocional, se haría desde aquí. muchas gracias. A ti. ¿Queréis añadir alguna cosita, Pedro o Alberto, de cara a esto que comentaba Yolanda de la intervención, antes de pasar a la siguiente? Yolanda, no, perdón, María José. No, es lo mismo, reafirmar lo mismo que has dicho tú, Patricia, puede, o sea, en caso de suceder esto, puede dirigirse o a vosotros o puede dirigirse a Policía Nacional directamente a poner una denuncia. En cualquier caso, si viene a Policía Nacional, nosotros os vamos a poner en contacto con vosotros para requerir un facilitador que pueda intervenir en la toma de declaración. Y sí, decir lo mismo que puede iniciar el camino por uno o por otro sitio. Ay, añado una cosita también, perdona Pedro, que me he colado un momento, pero me he adelantado. Solo añadir también, perdonad, que también desde la unidad lo que hacemos es que nosotros nos coordinamos con las oficinas de atención a víctimas aquí en la Comunidad de Madrid para que también una vez, esto en caso de que haya sido denunciado, ¿no? Pues nos ponemos en contacto con ellos para que todo ese trabajo también de intervención, de acompañamiento en lo judicial nos coordinamos con ellas bueno, pues que o bien puedan acompañar ellas que también están especializadas en esto o bien nosotras hacer ahí un trabajo conjunto. Solo eso. Pedro, perdona. Ahora ya sí. No, nada, es simplemente puntualizar que tanto si es como una personación de manera particular, como si el caso, si el canal de entrada de la casuística viene por la asociación, lo que siempre vamos a favorecer es el acompañamiento de la víctima, ¿vale? Eso que quede claro. Aparte de activar también el facilitador en los casos necesarios que procedan, el tema del acompañamiento es muy importante, ¿de acuerdo? Para que la víctima no se sienta, digamos, en una situación en la que le pueda tener como miedo o reticencia para crear un clima de confianza, creemos que es muy importante. Solamente quería puntualizar eso. Gracias, Pedro. Tiene la mano levantada Yolanda Cebrián. Cuando quieras, Yolanda. Yolanda, no sé si estás, o sea, no te escuchamos. O has bajado la mano, no sé mm, si ya, perdonad, no sé si ya has comentado o si quieres añadir algo. Ah, estás escribiendo en el chat, no se me oye, no se te oye. Si quieres ponerlo a lo mejor en el chat, que por el chat sí que te podemos leer, porque ahora mismo no te escuchamos. Tienes la mano levantada, pero no te oímos, Yolanda. Nada, no te escuchamos. Si quieres hacer la pregunta a través del chat. Si no, mientras tanto, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, que Yolanda de momento no nos está poniendo nada en el chat. Eh, Vale. Bueno, si os parece, como luego tendremos otro ratito al final si queréis de la sesión, doy paso por ir en tiempos y si luego queda alguna cosita más por comentar lo podéis decir al final. Doy paso a doña Zulema Altamirano Argudo, subdirectora general de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres.
pues bienvenida, Zulema. Muchas gracias, Patricia. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. voy Bien, a, pues voy a ponerte aquí en primer plano, un segundito. Aquí estás, fenomenal. estupendo. Pues nada, primero daros los buenos días bueno, pues que es un honor para mí, para la delegación participar hoy en esta jornada y hacerlo acompañando a una entidad que, como bien sabéis, admiramos profundamente, que es la Fundación A la Paz. Lo primero, felicitar a Valeria, porque lo has hecho magníficamente, Valeria, y porque además escucharte da sentido a todo el trabajo que hacemos. Yo creo que hablo por el nombre de todas, bueno, pues nos ubica y da muchísimo sentido a todo ese trabajo que cada una con nuestro granito de arena, pues damos, ¿no? Y contribuimos tanto en discapacidad intelectual como en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Y luego, bueno, pues agradecer obviamente a todas las personas que habéis hecho posible esta guía, una guía que nace de un compromiso real, constante y valiente con los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad intelectual. Gracias a las autoras y autores, a los profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual y a los equipos de colaboradores como Alberto, Pedro, que estaban hoy aquí, tanto de Policía Nacional como Policía Municipal de Madrid. Creemos que este trabajo es un ejemplo de la importancia de unir capacidades y poner a las personas, sobre todo a las más vulnerables, en el centro. Es una guía que sirve como herramienta útil, clara y accesible, que habla de violencia de género en un lenguaje que entiende bien quien más lo necesita comprenderlo, como bien decía Valeria, ¿no? Tanto por las palabras sencillas como por el uso de los colores, que le ayudan mucho a entender mucho mejor el contenido de la guía. Esta guía explica con enorme sensibilidad que la violencia no empieza con un golpe, que muchas veces se inicia con el control, con las humillaciones, con el aislamiento o con el miedo. Y como bien decía Valeria, ¿no? Empodera a las mujeres y a las niñas con incapacidad intelectual para daros información, herramientas para protegeros y recursos a los que acudir sin miedo. Y también nos interpela, es una guía que nos interpela a todas las instituciones, recordándonos que la accesibilidad significa derechos, que el acompañamiento especializado salva vidas y que la igualdad no sería plena siempre mientras que haya mujeres a las que seguimos llegando tarde. La guía pone el foco en una realidad que como delegación de gobierno contra la violencia de género conocemos bien, y es que las mujeres y niñas con discapacidad sufren una doble discriminación, tanto por ser mujeres como por tener discapacidad. Y las cifras muestran que están más expuestas a la violencia física, psicológica, económica, digital y sobre todo sexual, que tienen mayor riesgo de aislamiento, que muchas veces dependen de terceros para poder denunciar y que incluso cuando consiguen pedir ayuda pueden encontrarse con barreras, con procesos que no entienden o con respuestas institucionales que no se adaptan a sus necesidades. Por eso esta guía es tan importante, porque permite que las mujeres identifiquen la violencia y sepan que la culpa nunca es suya. Porque visibiliza además algo fundamental, y es que para muchas mujeres con discapacidad intelectual comprender qué es el consentimiento, cómo ejercer el control o cuándo pedir ayuda pueden marcar la diferencia entre vivir con miedo o recuperar su libertad. Es por eso que además quiero reconocer especialmente el trabajo de la UAPI, la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación A la Paz, porque es un modelo de apoyo referente. Han demostrado que es posible acompañar a una víctima respetando sus tiempos, sus capacidades de decisión y sus necesidades cognitivas, que es posible tratar con los cuerpos policiales, con el ámbito sanitario, con la justicia y con las familias, para que ninguna mujer quede fuera del sistema por no poder expresarse del modo que el sistema espera. Así que la atención a víctimas no es solo un servicio, es un derecho y también una responsabilidad compartida. Desde la delegación del Gobierno llevamos años insistiendo en algo que la guía refleja de manera clarísima, y es que no existe una única forma de vivir la violencia. Por tanto, no puede existir una única forma de atenderla. Las mujeres con discapacidad intelectual necesitan información accesible, profesionales formados en comunicación clara y en accesibilidad cognitiva, intérpretes, facilitadores que acompañen durante todo el proceso, espacios seguros donde puedan expresar lo que sienten sin miedo a no ser entendidas y recursos coordinados, porque la protección implica siempre a muchas instituciones. Y aquí quiero hacer una especial referencia al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha sido renovado este año, en febrero, y que recoge 461 medidas. Incorpora importantes novedades como la violencia digital, la violencia vicaria o la violencia económica,
pero sí que quiero destacar que además incluye por primera vez todas las formas de violencia contra las mujeres, no solamente la violencia de género, y que entre los pilares fundamentales que rigen este pacto renovado está la transversalidad y las desigualdades múltiples. Se pone un especial foco en los colectivos vulnerables y en la discapacidad, incluida la discapacidad intelectual y cognitiva. Son hasta 48 medidas en las que hacen referencia a los colectivos vulnerables y a la especial atención y protección que necesitan. Otros dos pilares que son fundamentales, como ya mencionaba, son la formación adecuada, incorporando esa formación en accesibilidad, y la coordinación. Esta coordinación es fundamental para actualizar protocolos y para mejorar la coordinación con servicios sociales, con servicios sanitarios, policiales, y ampliar esos recursos de apoyo que tanto necesitan, psicológico, que tanto necesitan las víctimas. Y es que las víctimas requieren una respuesta personalizada, y esa personalización no es opcional, es una obligación ética y jurídica. Y ya para finalizar, me gustaría destacar dos últimas ideas que creo además que marcan el camino de quienes trabajamos en el ámbito de la violencia contra las mujeres y con colectivos vulnerables, que son además ideas que están también presentes en esta guía. La primera, que la importancia de la red de apoyo. Para una mujer con discapacidad intelectual, contar con personas que la escuchen, que la acompañen, que la validen, puede marcar la diferencia entre quedarse atrapada en la violencia o poder romper el silencio. Y una segunda idea es educar para la autonomía, aprender a decir que no, como bien explicaba Valeria, mantener las propias actividades como el básquet, practicar la asertividad. La autoconfianza es la primera barrera contra el maltrato. Y ahí, bueno, yo creo que Valeria es un ejemplo, ¿no?, de que es posible. La guía lo explica además de una manera sencilla, útil y profundamente respetuosa. Así que como Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género queremos y esperamos que estos mensajes y esta guía lleguen a todos los centros educativos, también los centros educativos especiales, a los servicios de atención a la discapacidad, servicios sociales, sanitarios y, por supuesto, a las familias y profesionales que acompañáis en el día a día a estas mujeres y a estas niñas. Gracias a la PAR por recordarnos que la accesibilidad salva vidas, que el acompañamiento especializado dignifica, que cada mujer con independencia de sus capacidades puede y debe vivir libre, segura y respetada, y nos interpela a todas, ¿no?, a seguir trabajando con todas las entidades e instituciones para reforzar los apoyos, mejorar la coordinación y garantizar que ninguna mujer y ninguna niña quede atrás. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Zulema. Gracias. Gracias, Zulema, muchas gracias. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias, Zulema, y también al Ministerio de Igualdad y a la Subdirección General, que gracias a vuestro apoyo pues hemos podido sacar a la luz esta guía, y además a la colaboración de los compañeros, ¿no?, de Policía Nacional y de Policía Municipal. Estamos muy orgullosas de este resultado, y esperamos también que tanto todas y todos los que estamos hoy aquí, como os decía, a lo largo de la mañana se colgará la guía en la página web. Igualmente, cualquier duda o cualquier consulta que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Y yo creo que no me olvido nada más. No sé si alguien quiere añadir alguna cosita, y si no, nos han sobrado 5 minutillos. Así que igualmente agradecer nuevamente a los compañeros y a todos y todas los que nos habéis acompañado hoy aquí. Por bueno, pues que esta sea la primera de muchas guías, y bueno, ojalá llegue un momento en el que no sean necesarios estos materiales, ¿no? Porque ojalá, ¿verdad? Significará bueno, que ya no se dan estas situaciones, pero bueno, mientras tanto, al menos yo creo que esta guía nos recuerda, ¿no?, cómo la prevención y la sensibilización es un compromiso compartido para no solamente quienes estamos hoy aquí, sino para toda la sociedad. Y nos recuerda también que ninguna mujer ni niña con discapacidad intelectual debe sufrir violencia, sino respeto, ¿no?, es lo que es necesario. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Espero. Adiós. Buenos días.